La historia de Esporo, el joven que el emperador Nerón mandó castrar para convertirlo en una nueva Popea, es uno de los episodios más extraños y turbadores de la antigua Roma. Ocurrió en los últimos años del reinado de Nerón, hacia el año 66 de nuestra era, poco después de la muerte de la emperatriz Popea Sabina. Popea había sido la gran pasión de Nerón, una mujer famosa por su belleza y ambición que logró apartar a Octavia, la primera esposa del emperador, para casarse con él. Nerón la adoraba, pero su carácter violento acabó destruyéndola. Las fuentes coinciden en que Popea murió embarazada a consecuencia de un arranque brutal de Nerón. Suetonio afirma que él la amaba tiernamente, y sin embargo causó su muerte dándole una patada mientras estaba encinta y enferma. Del mismo modo Tácito, el historiador más sobrio, relata que tras unos juegos, Popea encontró la muerte por un acceso de cólera fortuito del emperador. Estaba embarazada y recibió de él un puntapié. Tácito añade que algunos propagaron el rumor de que Nerón la había envenenado, pero él lo considera improbable, pues Nerón deseaba hijos y amaba sinceramente a su esposa. Sea como fuere, en el verano del año 65, Popea Sabina murió de forma repentina, dejando a Nerón desconsolado y sin heredero. El Senado incluso la deificó tras su muerte, concediéndole funerales de diosa. Nerón quedó presa de la pena, la culpa y quizá la paranoia. ¿Cómo reaccionaría el emperador ante la pérdida de la mujer que, según todos los indicios, él mismo había matado? Los cronistas antiguos nos cuentan una reacción tan macabra como insólita. Según estas fuentes, Nerón decidió reemplazar a su difunta esposa de la manera más literal posible. Buscó un sustituto que ocupase el lugar de Popea en su vida. Primero, dice el historiador Dion Casio, llegó a enviar a buscar a una mujer que se parecía físicamente a Popea y la mantuvo un tiempo a su lado. Pero no satisfecho con eso, fijó sus ojos en un adolescente esclavo que formaba parte de su servidumbre. El muchacho tenía facciones suaves, una belleza afeminada y, lo más importante, recordaba en el rostro a la fallecida emperatriz. Su nombre real se ha perdido. El apodo por el que pasó a la historia fue Esporo, del griego sporos, que significa semilla o siembra. Nerón tomó entonces una decisión escalofriante. Ordenó castrar al joven Esporo extirpándole los genitales, y lo hizo vestir y tratar como si fuera una mujer. El propio Suetonio, un autor conocido por su gusto por los detalles escabrosos, describe así la escena en latín. Puerum sporum exectis testibus etiam in muliebrem naturam transfigurare conatus, deductum ad se pro uxore habuit. En español, sus palabras significan: castró al muchacho Esporo e incluso intentó transformarlo en la naturaleza de una mujer. Y tras dotarlo de ajuar y velo nupcial, con la solemnidad de una boda espléndida, lo llevó a su casa como si fuera su esposa. Nerón organizó una ceremonia matrimonial completa para unirse con Esporo. Lo vistió con el velo de novia color naranja, flameum, propio de las emperatrices, le asignó una dote como a cualquier esposa noble, e incluso celebró la unión con público y gran pompa. Dion Casio precisa que la boda tuvo lugar durante el viaje de Nerón a Grecia, y que fue el poderoso prefecto del pretorio, Tigelino, quien entregó al novio, es decir, hizo las veces de padrino, presentando a Esporo como si fuera la novia en el rito nupcial, conforme a la ley. Al parecer, todos los griegos festejaron sus bodas, añade con sorna el cronista. Tras la ceremonia, Nerón trató a Esporo exactamente como a una emperatriz. Lo hizo llevar en litera por las calles, enjollado con las joyas y atuendos de las augustas, y él mismo lo acompañaba en público besándolo cariñosamente ante la multitud. En los juicios, mercados y espectáculos de Grecia, y más tarde de vuelta en Roma, el curioso séquito del emperador incluía siempre a aquel joven pálido y delicado, maquillado y vestido como Popea, sentado en la litera imperial a su lado. Nerón obligaba a todos a llamarle Sabina, el nombre de Popea, como si realmente Esporo fuera la emperatriz fallecida vuelta a la vida.
De hecho, dice Dion Casio, Nerón le daba a Esporo tratamientos de mujer como señora, reina y amante de César. La mórbida fantasía de Nerón parecía consistir en hacer de Esporo un doble de Popea Sabina, casi una encarnación sustituta de su amada muerta. Este relato nos ha llegado a través de 3 historiadores antiguos principales: Cornelio Tácito, Cayo Suetonio Tranquilo y Casio Dion Casio. Cada uno escribió sobre el reinado de Nerón con un estilo y propósito distintos, y analizar sus versiones nos permite vislumbrar tanto los hechos como los sesgos e intenciones narrativas de cada cual. Conviene recordar que ninguno de ellos fue testigo directo de estos acontecimientos. Nerón murió en el año 68 después de Cristo, sino que escribieron décadas más tarde basándose en fuentes intermedias. Tácito, alrededor del 56 al 120 después de Cristo, senador romano, incluyó a Nerón en sus Annales, una crónica de los emperadores Julio Claudios con especial atención a los asuntos de Estado. Lamentablemente, la parte de los Annales que cubriría los años finales de Nerón, del 67 al 68 después de Cristo, se ha perdido, por lo que no poseemos el testimonio de Tácito sobre Esporo. La historia de Esporo, el joven que el emperador Nerón mandó castrar para convertirlo en una nueva Popea, es uno de los episodios más extraños y turbadores de la antigua Roma. Ocurrió en los últimos años del reinado de Nerón, hacia el año 66 de nuestra era, poco después de la muerte de la emperatriz Popea Sabina. Popea había sido la gran pasión de Nerón, una mujer famosa por su belleza y ambición, que logró apartar a Octavia, la primera esposa del emperador, para casarse con él. Nerón la adoraba, pero su carácter violento acabó destruyéndola. Las fuentes coinciden en que Popea murió embarazada a consecuencia de un arranque brutal de Nerón. Suetonio afirma que él la amaba tiernamente, y sin embargo causó su muerte dándole una patada mientras estaba encinta y enferma. Del mismo modo, Tácito, el historiador más sobrio, relata que tras unos juegos, Popea encontró la muerte por un acceso de cólera fortuito del emperador. Estaba embarazada y recibió de él un puntapié. Tácito añade que algunos propagaron el rumor de que Nerón la había envenenado, pero él lo considera improbable, pues Nerón deseaba hijos y amaba sinceramente a su esposa. Sea como fuere, en el verano del año 65, Popea Sabina murió de forma repentina, dejando a Nerón desconsolado y sin heredero. El Senado incluso la deificó tras su muerte, concediéndole funerales de diosa. Nerón quedó presa de la pena, la culpa y quizá la paranoia. ¿Cómo reaccionaría el emperador ante la pérdida de la mujer que, según todos los indicios, él mismo había matado? Los cronistas antiguos nos cuentan una reacción tan macabra como insólita. Según estas fuentes, Nerón decidió reemplazar a su difunta esposa de la manera más literal posible. Buscó un sustituto que ocupase el lugar de Popea en su vida. Primero, dice el historiador Dion Casio, llegó a enviar a buscar a una mujer que se parecía físicamente a Popea y la mantuvo un tiempo a su lado. Pero no satisfecho con eso, fijó sus ojos en un adolescente esclavo que formaba parte de su servidumbre. El muchacho tenía facciones suaves, una belleza afeminada y, lo más importante, recordaba en el rostro a la fallecida emperatriz. Su nombre real se ha perdido. El apodo por el que pasó a la historia fue Esporo, del griego sporos, que significa semilla o siembra. Nerón tomó entonces una decisión escalofriante. Ordenó castrar al joven Esporo, extirpándole los genitales, y lo hizo vestir y tratar como si fuera una mujer. El propio Suetonio, un autor conocido por su gusto por los detalles escabrosos, describe así la escena en latín. Puerum sporum exectis, testibus etiam in muliebrem naturam transfigurare conatus, deductum ad se prouxore habuit. En español, sus palabras significan castró al muchacho Esporo e incluso intentó transformarlo en la naturaleza de una mujer, y tras dotarlo de ajuar y velo nupcial, con la solemnidad de una boda espléndida, lo llevó a su casa como si fuera su esposa.
Nerón organizó una ceremonia matrimonial completa para unirse con Esporo. Lo vistió con el velo de novia color naranja, flameum, propio de las emperatrices, le asignó una dote como a cualquier esposa noble, e incluso celebró la unión con público y gran pompa. Dion Casio precisa que la boda tuvo lugar durante el viaje de Nerón a Grecia, y que fue el poderoso prefecto del pretorio, Tigelino, quien entregó al novio, es decir, hizo las veces de padrino, presentando a Esporo como si fuera la novia en el rito nupcial, conforme a la ley. Al parecer, todos los griegos festejaron sus bodas, añade con sorna el cronista. Tras la ceremonia, Nerón trató a Esporo exactamente como a una emperatriz. Lo hizo llevar en litera por las calles, enjollado con las joyas y atuendos de las augustas, y él mismo lo acompañaba en público besándolo cariñosamente ante la multitud. En los juicios, mercados y espectáculos de Grecia, y más tarde de vuelta en Roma, el curioso séquito del emperador incluía siempre a aquel joven pálido y delicado, maquillado y vestido como Popea, sentado en la litera imperial a su lado. Nerón obligaba a todos a llamarle Sabina, el nombre de Popea, como si realmente Esporo fuera la emperatriz fallecida vuelta a la vida. De hecho, dice Dion Casio, Nerón le daba a Esporo tratamientos de mujer como señora, reina y amante de César. La mórbida fantasía de Nerón parecía consistir en hacer de Esporo un doble de Popea Sabina, casi una encarnación sustituta de su amada muerta. Este relato nos ha llegado a través de tres historiadores antiguos principales: Cornelio Tácito, Cayo Suetonio Tranquilo y Casio Dion Casio. Cada uno escribió sobre el reinado de Nerón con un estilo y propósito distintos, y analizar sus versiones nos permite vislumbrar tanto los hechos como los sesgos e intenciones narrativas de cada cual. Conviene recordar que ninguno de ellos fue testigo directo de estos acontecimientos. Nerón murió en el año 68 después de Cristo, sino que escribieron décadas más tarde basándose en fuentes intermedias. Tácito, alrededor del 56 al 120 después de Cristo, senador romano, incluyó a Nerón en sus anales, una crónica de los emperadores Julio Claudios con especial atención a los asuntos de Estado. Lamentablemente, la parte de los anales que cubriría los años finales de Nerón, del 67 al 68 después de Cristo, se ha perdido, por lo que no poseemos el testimonio de Tácito sobre Esporo. Sin embargo, Tácito sí narra la muerte de Popea y el contexto del año 65. Su estilo es sobrio, conciso y crítico, pero contenido por un afán de objetividad. Hemos visto que, según Tácito, la muerte de Popea fue resultado de una explosión de ira de Nerón, una tragedia doméstica, más que un asesinato premeditado. Tácito evita sensacionalismos gratuitos. Donde otros insinúan venenos o demonios, él menciona rumores pero prefiere la explicación más sencilla. Si hubiera relatado lo de Esporo, quizás lo habría hecho en tono lacónico, acaso dudando de detalles exagerados. De hecho, Tácito no menciona a Esporo en lo conservado de su obra, pero sí consigna, por ejemplo, la enorme tristeza de Nerón tras perder a Popea y su hijo nonato, e incluso cómo intentó honrar su memoria con funerales de diosa. Esto encaja con la idea de un Nerón afligido que, llevado al extremo, pudo concebir la estrafalaria idea de recuperar a su esposa mediante un sustituto. No podemos saber cuánto habría profundizado Tácito en esa anécdota. Quizás la hubiese usado para ilustrar la degradación moral de Nerón en sus últimos días, o tal vez la hubiese omitido por considerarla un chisme poco digno de la alta historia. En todo caso, la ausencia de Tácito en este punto ha dejado el campo abierto a las versiones de Suetonio y Dion Casio. Suetonio, alrededor del 69 al 140 después de Cristo, en cambio, no tuvo reparos en narrar estos detalles. Era un erudito y biógrafo que, bajo el emperador Adriano, tuvo acceso a los archivos imperiales y a infinidad de anécdotas de la corte. Su obra Vida de los 12 Césares se recrea en los excesos personales de cada emperador, estructurando las biografías más por temas, virtudes, vicios, apariencias, augurios, que por estricta cronología. Suetonio nos transmite el episodio de Esporo en el capítulo 28 de la vida de Nerón.
dentro de la lista de sus perversiones sexuales y escándalos. El tono de Suetonio es claramente sensacionalista y moralizante. Presenta a Nerón como un depravado obsesionado con el sexo, capaz de las conductas más antinaturales. Justo antes de Esporo, Suetonio menciona que Nerón abusó de niños libres, sedujo a mujeres casadas e incluso violó a la virgen vestal Rubria, lo cual era un sacrilegio enorme. Enseguida introduce la historia de Esporo, que corona esa escalada de lujuria. Hizo castrar a un joven llamado Esporo y hasta intentó convertirlo en mujer. Lo adornó con velo nupcial, le dio dote y lo desposó con todas las ceremonias habituales, llevándolo a su casa entre gran comitiva, tratándolo como a su esposa. La frase original en latín, ya citada, da fe del énfasis casi morboso en los detalles ceremoniales. El velo nupcial, la pompa de la boda, la presencia de lictores llevando al muchacho como una novia. Suetonio incluso añade un comentario satírico atribuido a algún contemporáneo. Todavía corre la broma de que ojalá Domicio, el padre de Nerón, hubiese tenido también una esposa de ese tipo. Es decir, un ingenioso filósofo comentó que Nerón hacía bien en buscarse tales esposas y ojalá su padre hubiese tenido la misma inclinación, pues de haber tomado un eunuco por cónyuge, Nerón nunca habría nacido. La pulla, que Suetonio registra con deleite, subraya la condena moral. La unión de Nerón con Esporo se presenta como la aberración máxima, algo tan contra natura que más valdría que su linaje no hubiese existido. En el retrato suetoniano, por tanto, la historia de Esporo sirve para ilustrar la lujuria desmedida y antinatural del emperador, su desprecio por las leyes divinas y humanas, sacerdotes castrados, vestales violadas, eunucos convertidos en esposas, y, en última instancia, justifica su infame reputación. Suetonio escribía bajo un emperador adoptivo, Adriano, que no tenía nada que ver con los Julio Claudios, por lo que podía explayarse sin tapujos en las vidas monstruosas de aquellos emperadores ya lejanos. Su estilo es vívido, plagado de anécdotas picantes, y a menudo no distingue claramente entre hechos comprobados y rumores de palacio. De hecho, Suetonio rara vez cita sus fuentes. Su credibilidad en detalles privados es a veces puesta en duda por historiadores modernos, que ven en él un coleccionista de chismes. A pesar de ello, su relato de Esporo está corroborado en lo esencial por Dion Casio, lo que sugiere que ambos bebieron de una misma fuente anterior o de una tradición ampliamente difundida. Dion Casio, alrededor del 155 al 235 después de Cristo, por su parte, ofrece la versión más completa y contextualizada. Dion Casio fue un senador e historiador griego, cuya historia romana abarca desde los orígenes de Roma hasta el siglo III. Escribió sobre Nerón unos 150 años después de los hechos, probablemente basándose en historiadores anteriores, quizá los escritos de Fabio Rústico, Cluvio Rufo u otros contemporáneos de Nerón que hoy están perdidos. Desgraciadamente, la parte de Dion que cubre el reinado de Nerón se conserva de manera fragmentaria, resumida más tarde por un monje bizantino llamado Sifilino. Aún así, lo que ha llegado es muy revelador. Dion Casio confirma punto por punto el episodio. Nerón, echando de menos a Popea Sabina tras su muerte, primero buscó a una mujer parecida, y luego encontró a un muchacho de la clase libertina llamado Esporo que recordaba mucho a Sabina. Hizo que lo castraran y lo usó en todos los aspectos como si fuera una mujer, nos dice. Añade que Nerón formalizó el matrimonio con Esporo a pesar de que él mismo ya estaba casado con un liberto llamado Pitágoras. Aquí Dion introduce otro dato escandaloso. Al parecer, antes de tomar a Esporo como esposa, Nerón había jugado al papel contrario con un tal Pitágoras, un liberto a quien tomó por esposo en otra ceremonia. Suetonio también menciona este hecho. Dice que Nerón se unió con su liberto Doríforo, quizá el mismo Pitágoras, de la misma manera que había desposado a Esporo, llegando a imitar los gemidos y lamentos de una doncella siendo desflorada. Es decir, Nerón alternó ambos roles. Con Doríforo, Pitágoras hizo de novia y con Esporo hizo de novio.
Estos matrimonios paródicos muestran hasta qué punto Nerón rompía las normas de género. Ora poniéndose el velo de novia él mismo y fingiendo ser mujer en la alcoba, ora obligando a otro hombre a ocupar el lugar de su esposa fallecida. Dion Casio, escandalizado, comenta que durante la unión con Esporo Tigelino ofició como padrino y que toda Roma y Grecia celebraron el esperpéntico casamiento. También recoge la misma broma que Suetonio acerca del padre de Nerón y el eunuco, atribuyéndosela a un filósofo conocido del círculo de Nerón. La coincidencia de este chiste en ambas fuentes sugiere que proviene de un autor de la época, quizá el filósofo Demetrio o algún estoico opositor a Nerón. En cualquier caso, Dion Casio interpreta abiertamente la historia de Esporo como símbolo de la depravación y la locura imperial. Tras narrarla, exclama: ¿y por qué habría de extrañarnos esto, viendo que Nerón ataba a muchachos y muchachas desnudos a estacas y cubierto con piel de fiera, se arrojaba sobre ellos para saciar su lujuria? Esta imagen bestial con la que Dion remata el párrafo, Nerón disfrazado de bestia atacando jóvenes atados, una especie de juego sexual brutal que también describe Suetonio, refuerza la idea. Para los historiadores de siglos posteriores, Nerón representaba el colmo de la degeneración, un tirano cuyas fantasías sexuales rayaban en lo inhumano. Dion Casio, escribiendo ya en tiempos de monarquía absoluta, ve en estos relatos una lección moral y política. Así debajo puede hundirse un emperador cuando no hay freno a su poder. Su estilo, aunque más analítico que Suetonio, también busca impresionar al lector con ejemplos dramáticos de ibris, desmesura y castigo divino. De hecho, el relato de Dion añade un epílogo casi profético al episodio de Esporo. Cuenta que, poco antes de la caída de Nerón, durante unos sacrificios, Esporo le regaló al emperador un anillo con la escena mitológica del rapto de Proserpina grabada en la piedra. Proserpina, Perséfone para los griegos, es la doncella raptada por Hades que se convierte en reina del inframundo, una figura de inocencia violada y condenada a las tinieblas. Ese ominoso regalo, una muchacha raptada grabada en un anillo, fue interpretado como un presagio. Era como si Esporo, la falsa doncella creada por Nerón, simbolizara la inminente perdición del emperador. En efecto, poco después estalló la rebelión contra Nerón, y éste se vio obligado a huir desesperado, auxiliado solo por unos pocos fieles entre los que, según Suetonio, se encontraba el propio Esporo. Vale la pena detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué tan veraz es esta historia? ¿Es un hecho histórico tal cual o un rumor difamatorio exagerado por los cronistas? Los tres autores mencionados, Tácito, Suetonio, Dion Casio, escribieron bajo regímenes posteriores enemigos de Nerón, la dinastía Flavia y más tarde emperadores adoptivos. Es sabido que tras la muerte de Nerón se construyó una potente leyenda negra en su contra, pintándolo como un monstruo sin parangón para justificar el nuevo orden. Algunos historiadores modernos sugieren que muchos detalles escabrosos de las fuentes podrían ser propaganda hostil o chismes multiplicados. El propio Suetonio reconoce a veces que se dice, o algunos afirman, en su texto, indicando que no todo lo que cuenta está documentalmente probado. En el caso de Esporo, sin embargo, la coincidencia de Suetonio y Dion Casio, y la probable mención perdida en otras fuentes, apunta a que la anécdota circulaba ampliamente ya en la antigüedad. Es decir, contemporáneos de Nerón conocieron la historia. Seguramente no podían ignorarla, pues Nerón la hizo pública con ceremonias y la comentaron con estupor. Hay incluso evidencias indirectas. El poeta satírico Marcial y el satirista Juvenal, hacia fines del siglo I, hacen alusiones a los escándalos de Nerón y a travestismos imperiales. Juvenal, por ejemplo, ironiza sobre el emperador Otón, sucesor breve de Nerón en el 69, diciendo que se puso el velo de novia en cierta ocasión, aludiendo quizás a que Otón, quien había sido marido de Popea antes que Nerón, también participó en alguna farsa de este tipo. Como veremos, Otón efectivamente se relacionó con Esporo después de Nerón. Así pues, parece claro que Nerón sí castró a Esporo y lo hizo pasar por mujer.
Lo básico del relato es difícil descartarlo sin más. Lo que sí es terreno de duda son las interpretaciones y el énfasis que los historiadores dan al episodio. Por ejemplo, ¿lo hizo Nerón por amor desesperado, por locura teatral o por simple depravación? Ahí las opiniones difieren. Muchos estudiosos clásicos y la visión tradicional sostienen que Nerón, presa del remordimiento y el anhelo, demostró su dependencia sexual de Popea teniendo a Esporo, un joven parecido a ella, castrado y usándolo como sustituto. Esta línea podríamos llamarla la interpretación romántico-patológica. Ve a Nerón como un hombre que no soporta haber perdido a su gran amor y trata de recrearla grotescamente, señal de su desequilibrio emocional. La biógrafa Miriam Griffin apoya esta visión y ha sido durante décadas la explicación estándar. Nerón amaba tanto a Popea que convierte a Esporo en su muñeca para consolarse. Sin embargo, otros historiadores modernos han puesto en duda que hubiese un verdadero componente afectivo profundo. Por ejemplo, R. Holland, 2000, minimiza cualquier elemento sexual real en la relación Nerón-Esporo. Plantea que quizás Nerón ni siquiera consumó carnalmente esa unión, sino que todo fue una especie de proyecto artístico exótico. Este autor sugiere que, dado el carácter histriónico de Nerón, aquello pudo ser más un capricho teatral, una forma de shock performance, por así decir, que una relación erótica genuina. En una línea parecida, el profesor Edward Champlin, 2003, especialista en Nerón, argumenta que mientras más se examina la relación, menos erótica y más dramática parece. Champlin pinta a Nerón como un emperador para quien la vida entera era un escenario. Sus bodas con Esporo y con Pitágoras serían escenificaciones deliberadas, casi como números de teatro en su gran obra de vivir. Esta visión recalca el elemento de espectáculo y poder más que el deseo sexual. Por otro lado, la historiadora Catherine Booth, 2007, ha estudiado la figura de Esporo no tanto para discernir la realidad factual, sino para ver cómo los autores posteriores usan a Esporo como símbolo de todo lo que anduvo mal en el reinado de Nerón. En efecto, Booth señala que Esporo se convirtió en un recurso literario. Para Suetonio y Dion, mencionar a Nerón casándose con un castrado era resumir en una imagen su inversión del orden natural, su lascivia y tiranía. Booth prefiere no especular sobre cuánto hubo de amor o sexo real, sino en el valor simbólico del relato en la tradición historiográfica, aunque se le ha criticado que quizá eso presupone que Suetonio y Dion podían moldear libremente sus narraciones sin atenerse a hechos, lo cual es debatible. En resumen, hay un abanico de interpretaciones. Unos ven a Nerón como un viudo trastornado por la culpa, otros como un libertino degenerado e insaciable, otros como un director de su propio teatro de lo grotesco. Estas interpretaciones no se excluyen mutuamente, podrían todas contener parte de verdad. Nerón bien pudo sentir culpa y a la vez ser un narcisista extravagante. Lo seguro es que la historia de Esporo, tal como nos ha llegado, sirvió a los escritores antiguos para ejemplificar la locura imperial en su máxima expresión. Conviene añadir que la singularidad de esta historia no significa que no haya paralelos en otras épocas y culturas. La castración de jóvenes varones para ciertos fines no era totalmente desconocida en el mundo antiguo, aunque el caso de usarlos como esposa imperial sí es único en Roma. Por ejemplo, en la religión oriental de la Magna Mater Cibeles, muy conocida en Roma, existía una orden de sacerdotes llamados Galli, hombres que se autocastraban ritualmente en honor al dios Atis, el amante eunuco de la diosa. Estos Galli vestían ropas femeninas y se comportaban como mujeres, renunciando a su virilidad por devoción mística. Aunque su motivación era religiosa, su existencia demuestra que la mentalidad romana conocía la posibilidad de hombres emasculados viviendo como mujeres. De hecho, algunos romanos veían con morbo o burla a estos Galli. Es interesante pensar que Nerón, amante de lo exótico, podría haber estado familiarizado con tales prácticas y quizá ello le inspirase de algún modo la idea de convertir a un chico en mujer.
También en el ámbito doméstico romano existía la figura del puer delicatus, el niño delicado, jovencitos esclavos educados para el placer de sus amos, a veces afeminados a propósito, muy valorados por su belleza juvenil. Esporo bien pudo ser uno de estos delicati, destinado desde antes a la satisfacción sexual del amo. La diferencia es que Nerón fue mucho más allá con él al mutilarlo y otorgarle un estatus cuasi conyugal. Si miramos fuera de Roma, hallamos igualmente casos donde la identidad de género se veía alterada por razones de poder o pasión. En la Persia aqueménida, por ejemplo, los eunucos eran comunes en la corte real y algunos alcanzaron enorme influencia. El caso más famoso es Bagoas, un eunuco célebre por su belleza que fue primero favorito del rey persa Darío III y luego amante del propio Alejandro Magno. Las fuentes antiguas, como Plutarco, cuentan que Alejandro llegó a besar públicamente a Bagoas en un banquete, para regocijo de sus soldados. Aquí no hubo matrimonio formal, pero vemos a un conquistador integrando a un eunuco joven como compañero íntimo, algo chocante para los macedonios pero aceptado en la cultura persa. En el Imperio Romano mismo, un siglo y medio después de Nerón, otro emperador protagonizaría escándalos de índole parecida o aún mayor. Heliogábalo, el joven emperador de origen sirio, del 218 al 222 después de Cristo, llevó el cruce de roles de género al extremo. Según el historiador Dion Casio, que fue testigo de ese reinado, Heliogábalo se vestía de mujer, se maquillaba y prefería que lo llamaran señora, domina, en vez de señor, llegando a prostituirse en los burdeles del palacio. Se dice incluso que ofreció fortunas a cualquier médico que pudiera dotarlo de genitales femeninos mediante cirugía, anhelando físicamente ser mujer. Además, Heliogábalo casó públicamente a un atleta masculino llamado Hierocles, proclamándose él mismo la esposa. Estas anécdotas, aunque también teñidas de la malevolencia de las fuentes, que odiaban a Heliogábalo, muestran que la idea de un emperador difuminando las fronteras de género no terminó con Nerón. En el caso de Heliogábalo, al igual que con Nerón, la posteridad vio esas acciones como prueba de su ineptitud y vileza para gobernar, y su reinado terminó en desastre. Heliogábalo fue asesinado por sus propios guardias. Así pues, Esporo podría verse como el primer caso notorio de una tendencia de transgresión imperial que tendría ecos más tarde. Incluso en épocas recientes, algunas lecturas han intentado catalogar a figuras así como transgénero en sentido moderno, pero los historiadores advierten que sería anacrónico. En palabras del escritor contemporáneo Tom Holland, la experiencia de Esporo no se parece a las narrativas de transexualidad actuales, porque para él ser convertido en mujer fue una imposición humillante, no una elección de identidad. El propio término eunuco en la antigüedad llevaba un estigma de pasividad y falta de virilitas, muy distinto a las concepciones de género actuales. También podemos encontrar paralelos en la literatura mítica. La historia de Pigmalión, el escultor que se enamora de su estatua y Venus se la convierte en mujer viva, podría verse como una versión idealizada del deseo de crear una esposa perfecta. Nerón, en un sentido retorcido, intenta moldear a Esporo en la imagen de Popea, como un Pigmalión macabro que en vez de esculpir en mármol, mutila carne humana para dar forma a su fantasía. Otro mito con resonancias es el ya citado de Perséfone, Prosérpina, una doncella arrancada de su identidad para servir de consorte en el inframundo. Esporo, salvando distancias, es un joven arrebatado de su condición masculina y libre, forzado a reinar en el inframundo íntimo de un tirano. Los autores antiguos, siempre ávidos de paralelos míticos, no pasaron esto por alto. Ahí está el detalle del anillo con Proserpina de Suetonio, insinuando quizás que Nerón era un Plutón infernal y Esporo su desdichada reina fantasma. Tras la muerte de Nerón en junio del año 68, la suerte de Esporo siguió siendo trágica pero significativa en el turbulento año que siguió, el año de los 4 emperadores. Aquí vemos cuán real era el rol simbólico que Nerón había conferido a Esporo,
tan real que otros ambiciosos quisieron aprovecharlo. Según nos cuentan Dion Casio y otras fuentes, el poderoso prefecto de la Guardia Pretoriana, Ninfidio Sabino, quien ayudó a derribar a Nerón, se encaprichó de Esporo inmediatamente después. Ninfidio, un personaje intrigante que incluso afirmaba ser hijo ilegítimo del emperador Calígula, buscó afianzar su poder presentándose como continuador de Nerón en ciertos aspectos, quizás para ganarse a la facción neroniana de Roma. ¿Y qué hizo? Tomó a Esporo como pareja. El cronista Plutarco afirma que Ninfidio convivía con Esporo como si fuera su esposa, e incluso lo llamaba Popea, explotando la ficción para legitimar su posición. Dormir con Esporo era como dormir con la emperatriz. Era un movimiento político osado. Trataba de apropiarse del aura imperial, por retorcida que fuese, que Esporo representaba. Dion Casio señala que Ninfidio, en su breve dominio, alarmó a todos en Roma porque mantenía a Esporo a su lado y empleaba a los demás favoritos de Nerón, dando la impresión de querer hacerse otro Nerón. Tal conducta ayudó a ganarle la antipatía de muchos. Ninfidio fue asesinado por sus propios soldados antes de lograr proclamarse emperador. Pero Esporo no quedó libre. Tras Ninfidio, el siguiente hombre fuerte, el ya mencionado Otón, que reinó unos meses en el 69, también reclamó a Esporo. Esto es particularmente irónico, ya que Otón había sido años atrás el marido de Popea Sabina, antes de que Nerón se encaprichara de ella. Ahora, Otón parece haber encontrado macabramente útil a Esporo. Según fuentes tardías, Otón tomó a Esporo como consorte bajo el nombre de Popea, replicando la ficción de que aquel muchacho representaba a la fallecida emperatriz. Quizá Otón, quien era muy amigo de los lujos neronianos, pensó que exhibir a Popea, Esporo, a su lado, reforzaría su legitimidad ante quienes añoraban el antiguo régimen. O quizás fue simplemente un gusto personal de Otón, que era propenso a la vanidad y lo extravagante. Recordemos la burla de Juvenal sobre que se probaba velos de novia. En cualquier caso, Otón murió pronto. Se suicidó tras perder la batalla de Bedriacum contra los rebeldes de Vitelio, y Esporo cayó entonces en manos del vencedor, el emperador Vitelio. Y aquí el destino de Esporo alcanza su momento final y más tétrico. Vitelio era un hombre brutal y dado a espectáculos sangrientos para entretener a la plebe. Decidió organizar en Roma una función circense especialmente denigrante. Planeó que Esporo actuara en la arena representando el mito de Perséfone. En concreto, quería que Esporo hiciera el papel de la doncella siendo violada por Hades en el inframundo. Es decir, pretendía recrear teatralmente la violación de Perséfone, usando a Esporo, un eunuco que ya de por sí encarnaba a una doncella falsa, como la víctima del dios. Aquello hubiera sido un espectáculo morboso, casi una parodia de la misma fábula que rodeaba a Esporo. Recordemos el anillo de Proserpina. Pero Esporo no pudo soportar tal humillación final. Antes de que tuviera que salir al teatro a ser violada públicamente, se quitó la vida. Así, en el año 69 después de Cristo, a los aproximadamente 20 años de edad, terminó la existencia de este infortunado joven que en pocos años había sido esclavo, esposa de emperador, trofeo político de usurpadores y casi víctima de circo. Esporo, el nombre que significaba semilla, murió sin dejar rastro propio, salvo su nombre en las crónicas de quienes lo usaron. La historia de Esporo y Nerón, más allá de su dramatismo personal, ha tenido una enorme repercusión historiográfica y cultural en la manera en que distintas épocas han concebido a Nerón y la decadencia romana. En la antigüedad tardía, con el cristianismo ganando influencia, Nerón fue demonizado como el arquetipo del anticristo. Se le acusaba de todo mal imaginable, incluyendo la persecución de los cristianos y el incendio de Roma. Los padres de la Iglesia y cronistas como Orosio, siglo V, mencionan a Nerón con horror, aunque suelen centrarse más en sus crímenes sangrientos que en sus vicios sexuales. Sin embargo, la imagen de Nerón como emperador afeminado y degenerado caló hondo.
La literatura cristiana lo presenta a veces como el monstruo, y es sabido que en el Apocalipsis muchos interpretan el 666 como un código para Nerón. El episodio de Esporo encajaba perfectamente en la narrativa moral cristiana. Era la evidencia de cómo el paganismo y la depravación sexual iban de la mano en la corte imperial. Es posible que textos medievales alusivos a los vicios de Roma incluyeran, al menos como rumor, la mención al emperador que se casó con un hombre eunuco. Por ejemplo, crónicas bizantinas y occidentales transmitieron sumarios de Suetonio, y este detalle bien pudo circular de boca en boca como ejemplo de la infamia romana. Durante la Edad Media, Nerón fue a menudo recordado en leyendas y obras morales. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, siglo XIV, curiosamente Nerón no aparece explícitamente, pero su espíritu persiste en la idea del tirano condenado. Algunos textos medievales de ejempla o sermones pueden haber usado su figura como advertencia. No obstante, es en el Renacimiento, con la recuperación plena de las obras clásicas, cuando el relato de Esporo resurge de primera mano. Los 12 Césares de Suetonio se tradujeron y circularon ampliamente desde el siglo XV, y los humanistas leían con fascinación y repugnancia esos relatos de Roma. Nerón se convirtió en tema de tragedias renacentistas y barrocas. Por ejemplo, en el teatro francés del XVII hay piezas tituladas Nerón, donde su crueldad y libertinaje se exageraban aún más si cabe. El matrimonio con Esporo seguramente fue dramatizado o referido en alguna de esas obras, pues era un detalle demasiado pintoresco para omitir. De hecho, el dramaturgo inglés Ben Jonson planeó, aunque no completó, una tragedia llamada Nero, donde probablemente habría incluido sus excesos. Y en las crónicas en prosa de la época, Nerón era sinónimo de tirano disoluto. Artistas del Renacimiento también representaron a Nerón en pinturas, por ejemplo, mirando el cadáver de su madre Agripina, como en el cuadro de John Waterhouse, siglo XIX. Aunque la imagen de Esporo no es común en el arte pictórico, quizá por su cariz sexual, pero la idea de Nerón con un efebo vestido de emperatriz podía aparecer en conversaciones eruditas y en literatura. En el siglo XVIII, con la Ilustración y el neoclasicismo, volvió el interés por Roma y sus lecciones morales. Historiadores ilustrados como Edward Gibbon, en Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, 1776, mencionan a Nerón y enfatizan cómo la pérdida de virtudes romanas llevó a esos excesos. La historia de Esporo encajaba en su tesis de la degradación moral. Asimismo, autores satíricos del XVIII hicieron uso del nombre Sporus para burlarse de cortesanos afeminados. Un ejemplo famoso es el poeta Alexander Pope, quien en su epístola al doctor Arbuthnot, 1734, retrata al efeminado Lord Hervey con el apodo mordaz de Sporus. Pope escribe: "Let Sporus tremble. What? That thing of silk, Sporus, that mere white curd of ass's milk." Lo describe como una criatura delicada y viciosa, claramente aludiendo al Sporus de Nerón. Esta referencia demuestra que la anécdota era bien conocida entre los letrados de la época, al punto de usar Sporus como sinónimo de sodomita emasculado o hombre sin hombría. En castellano, incluso en el Siglo de Oro, podríamos rastrear alguna alusión. Por ejemplo, Quevedo en sus sátiras menciona a menudo a Nerón como figura de tirano lujurioso, aunque no sé si menciona a Esporo explícitamente. En los siglos XIX y XX, con la novelística histórica, el cine y la cultura popular, la figura de Nerón siguió viva. La novela Quo Vadis, 1896, de Henryk Sienkiewicz, muy popular, retrata a Nerón en todo su histrionismo, aunque se centra más en su persecución a los cristianos y su relación con Popea. Esporo no aparece porque la novela acaba antes. Aún así, muchas adaptaciones cinematográficas de temas romanos incorporan la imagen general de la Roma decadente. En algunas series modernas como Yo, Claudio, BBC 1976, o Roman Empire, Nero, Netflix 2018,
se menciona brevemente a Esporo para ilustrar la depravación del emperador. Incluso en series no directamente sobre Nerón, la idea ha permeado. Por ejemplo, la serie Spartacus, 2010, ambientada un siglo antes, muestra romanos ricos usando y castrando esclavos por placer, inspirándose en casos históricos como el de Nerón y Esporo. El mito de Nerón fiddle mientras Roma arde, tocando la lira mientras Roma se quema, se ha convertido en un tópico cultural. Y junto con ese, el de Nerón que se casó con un eunuco aparece en libros populares, artículos e infinidad de páginas web. Es un detalle tan sorprendente que difícilmente pasa desapercibido en cualquier biografía del emperador. Sin embargo, también en época contemporánea ha habido intentos de reinterpretar o incluso rehabilitar a Nerón. Historiadores como Guido Clemente o exhibiciones recientes, por ejemplo, una gran exposición en Roma en 2019 sobre Nerón, sugieren que su leyenda negra pudo ser exagerada por sus sucesores. Se ha señalado que Nerón tenía también aspectos positivos. Era popular entre el pueblo, promovió las artes, reconstruyó Roma tras el incendio, etc. Y que las élites senatoriales, fuente principal de nuestros historiadores, lo demonizaron después de muerto. En ese revisionismo, algunos llegan a cuestionar cuánta verdad hay en episodios escabrosos como el de Esporo. Un documental de la BBC de 2019 presentaba a un Nerón más matizado y sugería que muchas de sus infamias podrían ser propaganda adversa. No obstante, incluso estos revisores admiten que en el caso de Esporo las fuentes son consistentes. Quizá los detalles ceremoniales pudieron adornarse, pero la castración y el rol de esposa parecen hechos difíciles de negar con las evidencias reunidas. De hecho, para un historiador moderno, más interesante que su veracidad, que casi dan por hecha, es entender qué significaba todo ello para los romanos. Y es aquí donde entramos en los implícitos narrativos y simbólicos de esta historia. Porque más allá del morbo, el caso de Nerón y Esporo es revelador de profundas cuestiones sobre poder, género, identidad y control en Roma. Primero, diferencia entre hechos, rumores y mitos. El hecho concreto, Nerón castra y desposa a Esporo, viene adornado de rumores, que si deseaba imitar a Popea, que si había amor o no, que si hubo ceremonia en Grecia con Tigelino ofreciendo la novia, y estos a su vez se mitifican con el tiempo. Esporo convertido casi en un arquetipo literario del vicio imperial. Podemos intentar distinguir, hecho es la existencia de Esporo como eunuco y consorte. Rumores serían las motivaciones psicológicas o detalles cómicos. El chiste del filósofo, por ejemplo, quizá fue invención posterior. Y mito es la utilización simbólica de la historia para encarnar una idea. Nerón, como el emperador que se casa con un castrado, se volvió casi un mito moral. El trabajo del historiador es navegar entre esos niveles. En cuanto al simbolismo sexual, es potentísimo. Nerón, emperador absoluto, juega a ser Dios creador. Decide el sexo de una persona a su antojo, usurpa el papel de la naturaleza o de los dioses, mutilando a un varón para fabricar una hembra estéril. En Roma, la masculinidad, la virtus y la feminidad estaban muy codificadas. Que el César, encarnación de la potencia viril del imperio, se feminice o feminice a otros era una inversión casi sacrílega del orden social. Algunos estudiosos ven en esto una expresión de la psicología del poder absoluto. Nerón se siente por encima de las normas humanas y, como un Calígula o un Domiciano, se cree con derecho a transgredir cualquier límite. Sexualizar el poder es un rasgo común de los tiranos en la historiografía. Se les achacan orgías, incestos, violaciones, para transmitir la idea de que su poder no conoce fronteras y de que su moral está pervertida por la supremacía. En el caso de Nerón, la historia de Esporo encarna el mensaje de que el emperador se cree incluso capaz de enmendar la creación divina. Si su esposa murió, él creará otra. Si es hombre, no importa, la convierte en mujer. Es un acto de desafío al orden natural que a ojos romanos solo puede interpretarse como ibris, desmesura soberbia, que atraerá castigo. No es casualidad que Nerón acabe sin descendencia y con un suicidio ignominioso.
Antiguos y modernos han señalado el alto valor simbólico de que Nerón matara a su esposa embarazada y luego se casara con un castrado. Es decir, eliminó a su heredero potencial y luego se unió a alguien con quien era imposible tener hijos. Eso pinta un cuadro de esterilidad y fin de la dinastía muy potente. La línea Julio-Claudia literalmente se corta con esa castración. Nerón fue el último de su estirpe. Tras él vino el caos. Para los moralistas romanos y luego cristianos, esta secuencia llevaba una moraleja implícita. La lujuria antinatural conduce a la ruina, el imperio se queda sin simiente, semen, cuando su líder desprecia la naturaleza. Obsérvese que el propio mote sporus, semilla, podría contener un sarcasmo. Lo apodan semilla justo después de vaciarlo de su semilla viril. Es como una broma negra del destino o de Nerón mismo. Quizá Nerón le puso ese nombre conscientemente. Su nombre original se desconoce, tal vez en un retorcido juego de palabras. Todo en esta historia tiene un cariz simbólico. La pérdida del órgano genital masculino, en términos psicológicos, era la pérdida de la identidad y del honor para un hombre libre romano. Esporo, siendo esclavo, no tenía honor que perder a ojos de los romanos, pero sí su identidad personal. Nerón le negó incluso su nombre, imponiéndole el de su esposa muerta. Este detalle es escalofriante. Esporo fue obligado no solo a adoptar ropas femeninas, sino a asumir la personalidad de Popea. Fue, en esencia, despojado de sí mismo. Podemos imaginar el trauma que esto supondría para el joven, convertido en objeto viviente, en un recuerdo ambulante de otra persona, en una especie de muñeca humana. Es un ejemplo extremo de cosificación por el poder. Esporo ya no era un individuo, sino un símbolo que Nerón mostraba para su propio consuelo y capricho. Aquí vemos cómo el absolutismo puede destruir la autonomía individual. El emperador no solo dispone de la vida y muerte de sus súbditos, sino que puede llegar a redefinir su ser, su género, su rol social. Es una dominación total. Esta historia también nos habla de las dinámicas de control y género en Roma. Aunque era insólito un matrimonio hombre-hombre, la práctica de usar eunucos para el placer no lo era tanto en Oriente. En Roma, desde época de Augusto, se sabe que algunos nobles tenían eunucos como amantes. El propio emperador Domiciano fue acusado de tener un eunuco favorito de nombre Earinus. Sin embargo, siempre era algo mal visto públicamente. En la moral tradicional romana, un hombre estaba permitido que buscara placer con mujeres, esclavas, prostitutas e incluso jóvenes varones, siempre que él tomara el rol activo. Pero un varón romano no debía jamás asumir rol pasivo o afeminado, pues eso conllevaba burla y oprobio. Nerón, al casarse con Esporo, se ponía en una posición ambigua. Si bien él era el marido, rol activo, respecto a Esporo, al mismo tiempo la mera idea de reconocer amor hacia un eunuco y exhibirlo era afeminante a ojos del público. Lo mismo con su boda con Pitágoras, donde él hizo de novia. Eso ya es completamente contrario a la dignidad imperial. Así que Nerón rompió los roles de género de las dos maneras posibles. Esto seguramente escandalizó a la sociedad romana tradicional más que nada. Los historiadores romanos tenían un sesgo senatorial y conservador en moral sexual. Para ellos, virtud y virilidad van unidas etimológicamente. Por eso sus páginas destilan desprecio hacia Nerón, describiéndolo de forma casi femenina. Caprichoso, histriónico, débil de carácter, promotor de espectáculos. Todo lo contrario del ideal estoico y viril que ellos apreciaban. La figura de Esporo refuerza esa imagen. Nerón no es un emperador varonil conquistador, sino uno que besa públicamente a un muchacho y se preocupa por los cosméticos de su esposa. Es la antítesis del Augusto sobrio o del Trajano militarista. Así, narrativas posteriores, como las del Renacimiento o la era victoriana, tomaron a Nerón como advertencia moral sobre la degeneración que trae la autocracia y la pérdida de valores masculinos y republicanos. Y para muchos comentaristas cristianos, Nerón era el ejemplo de cómo la falta de freno institucional produce monstruos que se creen dioses. No olvidemos que Nerón se hacía llamar Apolo en sus concursos de canto y terminan hundiendo a su pueblo en el vicio y la desgracia.
Su figura, con la lira, la antorcha de Roma ardiendo y el jovencito eunuco, formó un cuadro completo de decadencia que fue repetido en ensayos, enciclopedias ilustradas y novelas de siglos posteriores. Finalmente, reflexionemos en clave casi psicológica. ¿Qué nos dice esto de Nerón mismo? Si apartamos los juicios morales de los cronistas, podemos intentar ver al ser humano detrás del emperador. Nerón tenía unos 27 a 30 años cuando todo esto ocurrió. Llevaba más de una década en el trono y había pasado de ser un joven prometedor, tutelado por Séneca, a un tirano acorralado por sus propios crímenes. Había matado a su madre Agripina, a su hermanastro británico, a su primera esposa Octavia, y finalmente causó la muerte de Popea y su bebé. Su psique debía de estar marcada por la culpa y posiblemente por una suerte de megalomanía escapista. Se volcó en los placeres, en las artes, cantaba, actuaba en público, algo escandaloso pero que él adoraba, y en una huida hacia adelante de fantasía. Esporo puede interpretarse como parte de esa huida de la realidad. En vez de enfrentar el hecho irreparable de haber matado a su esposa amada, Nerón niega la realidad y se inventa una nueva. Finge que Popea sigue viva en la persona de Esporo. Es casi un mecanismo de negación psicológica. Algunos han llegado a especular si Nerón sufría algún trastorno. Ciertos comportamientos suyos, como disfrazarse de fiera por las noches y atacar gente en las calles, o este de Esporo, rozan lo clínico. Otros, más benévolos, lo ven simplemente como un artista desconectado del mundo real, inmerso en su ficción personal de ser actor y director de la obra de su vida. En cualquier caso, Esporo nos permite ver a Nerón no solo como villano, sino también como un individuo patético en el fondo. Un emperador todopoderoso que, incapaz de deshacer sus errores, recurre a una ilusión desesperada. Hay incluso quien sugiere cierto grado de remordimiento. Tácito insiste en que Nerón lamentó sinceramente la muerte de Popea, y Dión cuenta que Nerón llamaba a Esporo Sabina, probablemente con genuina añoranza. Podría ser que en la retorcida mente de Nerón Esporo fuera Popea, que él realmente se contase esa mentira hasta creérsela un poco. Es posible, y si es así, da una nota trágica al personaje de Nerón. Tras tanta sangre derramada, terminó sus días abrazando a una sombra creada por él mismo, tratando de llenar un vacío que él mismo causó. La cultura popular reciente ha explorado también esa faceta trágica. Por ejemplo, novelas como El maestro de Roma, de Semasi, o Nerón, el hombre detrás del mito, de R. Holland, citado antes, intentan humanizar a Nerón mostrando sus vulnerabilidades. La figura de Esporo ha intrigado a novelistas y guionistas modernos por lo que revela de las dinámicas de género y poder. En tiempos actuales, donde debatimos sobre identidad de género, abuso de poder y derechos humanos, la historia de Esporo resuena con ecos nuevos. Se ha escrito sobre Esporo en clave proto-transgénero, aunque insistimos en que no lo era voluntariamente. Más bien, es un ejemplo histórico de violencia de género extrema, de cómo el poder patriarcal llevada al extremo absoluto puede literalmente fabricar una mujer de la nada y destruir la vida de un joven en el proceso. En Esporo podemos ver también la figura de la víctima silenciada. No tenemos ni una palabra de Esporo en la historia, ninguna cita, ningún testimonio de qué pensaba o sentía. Solo lo conocemos a través de la voz de los poderosos que lo usaron de peón. Esto ha llevado a algún autor contemporáneo a imaginar la vida desde su punto de vista. ¿Qué sentía Esporo? Síndrome de Estocolmo, terror continuo, resignación, pero todo es especulación. Lo cierto es que su suicidio final ante la perspectiva de la vejación pública sugiere que su límite de aguante llegó entonces. Quizás hasta ese momento sobrevivió como pudo, pero aquello era demasiado. Su muerte fue casi un último acto de afirmar su agencia. Prefirió morir siendo él mismo por fin y no seguir viviendo en el papel indigno que le imponían. En conclusión, el relato de Nerón y Esporo ha perdurado porque opera en múltiples niveles. Es un drama humano desgarrador, es una alegoría moral sobre los excesos del poder,
es una pieza de propaganda anti-Nerón transmitida por los historiadores y es un reflejo de las obsesiones culturales romanas, con la virilidad, la sucesión, la imagen pública. Desde los antiguos cronistas hasta los modernos académicos y creadores, todos han encontrado en esta historia algo significativo que decir. Para Suetonio y Dión fue la perla negra con que ilustrar la caída en la demencia de un emperador. Para los moralistas cristianos, un ejemplo de la depravación pagana. Para la cultura posterior, un símbolo de la decadencia de Roma que sirve de admonición. Así caeréis si os entregáis al lujo y la perversión. Para los estudios modernos, un caso de estudio sobre la construcción del género y la sexualidad en la antigüedad, así como sobre la manipulación política de la intimidad. Imaginemos la escena final como un epílogo. Roma, año 69. Un joven de apenas 20 años, ataviado con vestiduras femeninas, recorre a pie los pasillos sombríos que conducen a la arena de un anfiteatro. Sus manos tiemblan, escucha el clamor de la multitud esperando el siguiente número circense. Sabe que lo han obligado a representar la violación de Perséfone. Él hará de Perséfone. Él, que ni siquiera es él, a ojos de nadie desde hace tiempo, para unos fue Sabina, para otros la concubina de Nerón, para otros un fetiche o una burla. Ese joven destrozado comprende que su destino es peor que la muerte si traspasa esa puerta. Y entonces toma una decisión final. En un acto de íntima rebeldía, decide morir como Esporo, el nombre que quizás una vez le dieron sus padres y que nadie recuerda, antes que seguir viviendo una ficción impuesta. Quizá en ese momento recuperó por un instante la identidad arrebatada. Su muerte puso fin a una historia que, sin embargo, seguiría viva por milenios en las páginas de los cronistas. Hoy, al evocar a Nerón y Esporo, vemos un espejo oscuro de la condición humana. El ansia de dominio llevada al delirio, la identidad personal borrada por el poder, el uso del sexo como instrumento de dominación y la rebelión última de la dignidad frente al abuso. Pocas narraciones históricas concentran tantos significados. Por eso, por macabra que sea, la historia del joven Esporo castrado para ser esposa del César continúa fascinando y horrorizando a partes iguales, recordándonos hasta dónde puede llegar la realidad a imitar a las peores pesadillas de la ficción.